Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 9 de noviembre del 2024. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los sábados, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook, para todo el mundo. Mi nombre es Julio Alvarado y le doy la más cordial de las bienvenidas a los analistas de todos los sábados, al doctor Alejandro Alcocer Herrera. Doctor, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual del Cuarto Pulso. Muy buenos días y pues aquí estamos. ¿Qué cambios ha habido en el mundo? No solamente en el país, en el mundo, y tenemos que analizarlos paso por paso porque como abogados y como personas tenemos que estar enterados. El análisis de la cosa pública, lo que acontece a nivel nacional e internacional. Le doy la más cordial de las bienvenidas al maestro Julio Alfonso Castro López. Maestro, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual de Cuarto Pulso. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues como cada sábado aquí estamos analizando la cosa pública y hay muchas cosas muy interesantes a nivel mundial que van a impactar en nuestro país. Hay que estar atentos. Muy bien, saludo como siempre a mi amiga y compañera con afecto en los controles, la licenciada María del Rosario Jiménez Ramírez. Vamos a abordar dos temas, como ya es costumbre en el Cuarto Pulso. La primera de ellas, en la primera media hora, estaremos hablando del rechazo a invalidar la reforma judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o al menos por parte de uno de los ministros que conforman el bloque de 8 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en la segunda media hora estaremos abordando esa interrogante. ¿Tiene México por qué preocuparse ahora que llegó Donald Trump a la presidencia? La Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el proyecto de sentencia que buscaba invalidar parcialmente la reforma judicial propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. El pleno del máximo tribunal no llegó al fondo del proyecto, se quedó en la etapa inicial de discutir la legitimación y procedencia. Al iniciar la sesión, el Pleno rechazó la petición de la ministra Lenia Batres de aplazar el análisis. Después, con 8 votos a favor y 3 en contra, validaron que los partidos políticos sí pueden impugnar la reforma judicial. Pero sorpresivamente, el ministro Alberto Pérez Dayán, uno de los 8 que presentó su renuncia la semana pasada, anticipó su postura en contra de que las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano fueran procedentes. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente.
Con este posicionamiento se rompía el bloque de 8 ministros que se requerían para avalar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Con ello se desestimó el proyecto del ministro González Alcántara y las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. Es decir, esta será aplicable tal cual se aprobó en el Congreso de la Unión y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ahora sí queda decidido en definitiva este asunto. Bien, pero ¿qué es lo que significa no haber o haber desestimado el proyecto de sentencia que propuso el ministro Carrancá, José Luis González Carrancá, maestro Julio Castro? Pues aquí hay una situación muy importante que ¿dónde está, hasta cuándo vamos a soportar la voluntad del pueblo, que es el eslogan en donde se está trabajando todo lo que es el legislativismo, como lo señalé el sábado pasado, junto con el naciente presidencialismo de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Cómo fue desaprovechamiento, desaprobación del ministro Alberto Pérez Dayán, del que ya no estuvo de acuerdo? Técnicamente, de la noche a la mañana ya no estuvo de acuerdo con las posturas de los otros 7 ministros de la Suprema Corte. Y bueno, con esto estamos viendo pues que totalmente se rompe lo que es la división de poderes. Ya así lo ha expresado la presidenta, que tiene 3 ministros ahí en la Suprema Corte, y el plan D pues era poner otro ministro ahora para el día 30 de noviembre supuestamente, y pues con ello tener todas las 4 ministros, y con ello romper pues toda la cuestión de la división de poderes, y así poder aprobar leyes desde lo que es el poder legislativo y con la aprobación del poder judicial. Entonces, es un panorama muy grave, muy grave lo que estamos sucediendo aquí en nuestro país. Se rompe, yo digo que se rompe contra la democracia del país, se rompe con la división de poderes. ¿Y hasta dónde va a llegar la voluntad del pueblo en nuestro país? Sí, yo un poco más adelante me referiré a la determinación que adoptó el ministro Pérez Dayán en cuanto a no votar el proyecto para que fuera discutido, porque hay que recordar que no fue una sentencia en sí misma, doctor Alejandro. No entraron a discutir el proyecto de Carrancá. Estoy de acuerdo o parcialmente de acuerdo en la decisión de Pérez Dayán. Pero a ver, antes de continuar, como decía Julio Castro, ¿por qué llegamos a esta instancia? Llegamos a esta instancia por una decisión, a mi juicio, equivocada de otro magistrado, del magistrado Felipe de la Mata, quien es integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y fue el que decidió sobre el tema de la sobrerepresentación, que si se hubiese ceñido a lo que constitucionalmente marca la Constitución, dispone la Constitución, pues seguramente Morena no tendría la mayoría calificada en los congresos para estar reformando la Constitución a placer como lo está haciendo, ¿no? En primero decir que esa decisión marcó sustancialmente la vida democrática de este país, porque le dio esa sobrerepresentación
a Morena, que hoy le permite hacer cambios en la Constitución cuando ellos lo quieran y lo dispongan. Tan es así, que como bien lo refiere el maestro Julio Castro, de si este proyecto se hubiera discutido y finalmente se hubiera votado por invalidar la reforma judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum ya tenía un plan D, y ese plan D consistía en volver a enviar esa reforma, porque ella lo dijo en una de sus mañaneras, volver a enviar esa reforma ahora con el adicionado o con el agregado de que les iba a quitar los saberes a los ministros, iba a hablar con un ministro, así lo dijo ella, para tener 4 ministros del ala del oficialismo, para que así no se pudiese aprobar, si en el eventual caso que volviera a llegar esa reforma, lograr su propósito. Y creo entonces que ese ministro se refería a Pérez Dayán, no sé. Se adelantó el plan D. Y ese era el plan de si los ministros resolvían el, 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 el tema del proyecto, y al final la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminaba invalidándola. Ella dijo, no voy a confrontar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como que si no lo hubiera hecho desde que asumió su responsabilidad como presidenta de la República, y dijo, voy a enviar esta reforma. Bien, lo que nos indica es que a placer cambian la Constitución, y no es porque esto específicamente beneficia al pueblo, beneficia a la sociedad. Quiero que esto quede bien comprendido por quienes nos ven y nos escuchan. Esto sería un capricho de la presidenta de mover de nueva cuenta el tema de la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación, doctor Alejandro. Así es. Hay que recordar cuál es la forma en que se maneja las resoluciones precisamente de la Corte, ¿verdad? Recordemos que la forma de iniciar una posible sesión generalmente debe proceder de alguna sentencia que se presta precisamente, que pasa a la segunda y que llega precisamente a la Corte para poder provocar esa iniciativa de trabajos, discusiones sobre la sentencia en discusión. Pero en este caso se está buscando hacerlas de motu propio, están intentando intentando hacer discusiones que provengan de alguna discusión interna provocada de manera interna, lo cual también se contrapone totalmente a la ley. Entonces, para evitar eso, ahora están provocando unas reformas que no tendrían ni por qué existir si no fuera por toda esa maraña de renuncias, de componendas que están realizando. Y por otra parte, la única manera de que en realidad esto se solucionara sería que todo siguiera conforme tenía que ser. Pero las renuncias de estas personas nos están llevando a una situación en la que, indistintamente de lo que pase, de cómo se resuelva, de si no se resuelven, la presidenta va a tomar la decisión que ella guste, porque están violando, están irrespetando las decisiones de la Corte de una manera excesivamente flagrante. Si ahorita se decide por unanimidad cualquier situación y a la presidenta no le conviene, ella va a decir, no vamos a hacer caso. Así como dijo, no vamos a bajar, a quitar del diario de la Federación, no vamos a quitarla nuestra reforma, y que por favor, mejor, casi les dice, no estén molestando, hagan lo que quieran. Y la discusión del legislativo era, Julio Castro, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenía facultades para declarar como inconstitucional la reforma, pero que los partidos políticos tampoco tenían facultades para iniciar
este juicio o este recurso, porque hay que recordar que este recurso o este juicio de inconstitucionalidad no tiene nada que ver con la ley de amparo, ¿sí? Porque ellos habían venido sosteniendo sistemáticamente que el artículo 61 de la ley de amparo impedía eh, entrar en el estudio y análisis cuando se trataba de reformas constitucionales. Eso sí es cierto, está plasmado en el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo. Pero este es un recurso o un juicio de inconstitucionalidad, esa parte, esa facultad. Entonces, aquí también lo que discutía y sostenía el legislativo a través del presidente de la Junta de Coordinación Política, era que precisamente que los partidos políticos no tenían las facultades para iniciar y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tenía facultades para declararla como inconstitucional. Al final se determinó que los partidos políticos en esa resolución sí tienen las facultades para iniciar estos recursos o juicios de inconstitucionalidad. Ahora bien, ¿cómo está conformado actualmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y cómo es que la reforma propone que se integre en el futuro la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La abrogada, la vieja, por llamarlo de alguna forma, contemplaba 11. Esta nueva, que ya está promulgada, ¿sí? Y que está en vigor, tan en vigor está, que ya hay una convocatoria para elegir a jueces y magistrados, contempla 9. Contempla 9. Ahora bien, esta nueva constitución o la reforma a la constitución también contempla que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no interpretará las leyes. En el último de sus transitorios dice que se debe de ceñir, ¿sí?, a lo que el legislativo, el poder reformador, como dicen ellos, cuando se llenan la boca de decir el poder reformador, que cuando el poder reformador, eso queda intocado. Entonces, al quedar intocado, aquí hay una supremacía, pero del legislativo, en este caso, sobre el Poder Judicial. Porque si no le vas a tocar nada a través de las interpretaciones que la Corte haga, pues entonces quiere decir que es un poder que está por encima del otro. Y esto pues nunca había ocurrido en México. Ese era precisamente también uno de los temas a discutir, ¿sí? Porque el magistrado Ortiz Mena dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede entrar al estudio de análisis de la inconstitucionalidad de las reformas del Poder Legislativo para revisar precisamente si el proceso legislativo se llevó a cabo como marca la Constitución para al final promulgar una ley. Pues. Entonces, el debate se centró en que el procedimiento legislativo que le dio vida a esta reforma se violentó. Y luego dice, si ya no me quieren acatar al tema constitucional, pues entonces hay tratados internacionales que hicieron alusión a la sentencia de Zompastle Textile, precisamente, el ministro Ortiz Mena, y dice, desde aquí, desde esta determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del tratado que México suscribió, nos da a la Corte esa facultad para poder hacer un ejercicio de inconvencionalidad de la norma. Entonces,
surgió la discusión, ¿cuál de las dos aplicamos? ¿Sí? La que ellos se llevaron entre las patas, que contemplaba 11 ministros, y para declarar la invalidez de esa reforma se necesitaban 8, o la que ellos proponieron, la vigente, que es de 9 ministros y solo ocupan 6, necesitan 6. Entonces la ministra, la presidenta Norma Piña, les dice, lo que va a estar sujeto a discusión en esta sesión es si votamos por 11 ministros o votamos por 9 ministros, porque para 9 necesitamos 6 y para 11 necesitamos 8. Y tenemos que es vigente por la que ellos promulgaron. Y tan vigente es que pues la promulgaron en el diario oficial de la Federación, y le digo, y tan vigente es que están ya con la convocatoria en marcha, y tan vigente es que también ya eliminaron a más de 800 impartidores de justicia. Entonces, a partir de ahí, el ministro Pérez Dayán hace una reflexión y dice, me voy a apartar, así, ahorita lo voy a leer textualmente, me voy a apartar, dice, un poco del tema de la legalidad. Hijo, entonces, y dice, finalmente, esta nueva reforma afectó a miles de impartidores de justicia y me está afectando a mí. Introdujo cuestiones personales en su decisión también. Entonces, dijo, al final, creo que tenemos que votar con esta nueva ley, para llamarla de una y de otra forma y poder distinguir con la vieja y con la nueva. Con la vieja y con la nueva. Entonces, tomó una decisión a partir de la vieja, porque hizo una reflexión y hizo una interpretación, y luego aplicó la nueva. Esto, la verdad, es desafortunado. Desafortunado. ¿Cómo terminó esto siendo una salida más que judicial, política? La verdad, es lamentable lo que vimos ese día para la vida pública de México en términos de justicia, doctor. Lo tiene en silencio. Audio. Perdón. Es que estaba hace rato, o sí, tuve que quitar el audio. En términos de justicia, en términos de política internacional, en términos de humanidad, este país está ahorita cayendo en convertirse en una caricatura totalmente. No no nos apegamos a la ley, no nos apegamos para nada al proceso, no nos apegamos a los tratados internacionales, no nos apegamos a nada. Todo se lo dejamos en manos a un grupo de una caterva de ladrones, a una banda, sí, para que dirijan el destino de los mexicanos, y en este caso el destino de la Constitución, nuestra ley máxima, nuestra ley magna, nuestra Carta Magna, está siendo totalmente mutilada, vulnerada e ignorada en el mejor de los casos por estas personas. Nos están quitando poco a poco todos los principios constitucionales y legales que teníamos. No podemos estar ignorando que todo esto, estas formas que utilizan para brincarse un procedimiento, ya sea de un lado o del otro, porque también debemos reconocer que los mismos ministros que consideramos vamos a llamarle los tradicionales, ¿no? Los normales. También ellos están cayendo en ciertos excesos al estar brincándose algún procedimiento, interpretando a modo, a veces, cada uno de las reglas que originalmente existían para poder realizar para poder hacer una reforma a través de una sentencia. Esto nada más nos está llevando a que vamos a caer en un caos,
o ya estamos en el caos, vamos a llevar a una tranquilidad post-caótica, pero una tranquilidad a la que solamente este gobierno que está ahorita, este actual régimen, está conforme con él. No estamos aprendiendo nada de la historia. Y lo peor de todo es que allá, en algún lugar de Palenque, sí, ahora sí que allá en punta de allá, allá en el Palenque, está un personaje sobándose las manos, viendo sus pantallas, como todo se está cuadrando conforme él lo planeó. Y nosotros no estamos haciendo nada. Solamente hablamos en muchas vías, pero no se transmite nada, porque también están controlando los medios de comunicación a tal grado que no sale de ciertas personas. Sí, podemos tener aparentemente muchas vistas, pero se nota que no sale de ahí, de ese sector. ¿Cómo es posible que en Tamaulipas no sepan lo que está pasando en Sinaloa? ¿Cómo es posible que aquí no nos enteremos de lo que está pasando en Chiapas? Sí, estamos todos aislándonos de tal manera que estamos cooperando con ellos. Y lo peor de todo es que aquellos que se hacen ver como los protectores de la transformación, ¿sí? Porque todas le siguen llamando así, cuando lo que urge es una verdadera transformación de estos, ¿sí? Ellos defienden todo eso y dicen que estamos bien y estamos bien. Y yo no veo qué está pasando aquí. Y todo eso nos está llevando ahorita a, a una destrucción más pronta de lo que esperamos. Yo sí tengo bastante miedo, sí. Y todos estos movimientos que hay dentro de la Corte, en realidad ya ni siquiera van a tener un buen resultado. Se están convirtiendo en distractores, porque nada más se está usando para que nos distraigamos de lo que también está pasando en el resto del gobierno. Ya todo lo que sucede en la Corte es intrascendente, todo, absolutamente todo, porque no importa qué tan profundo sea el cambio que están provocando, de cualquier forma no va a ser importante, porque ya eso ya no importa. Lo que importa es la decisión que se tome en el Ejecutivo. Y Yo, haciendo la acotación o la aclaración que no les importa a ellos, pues, ¿no? así es, totalmente. No les importa a ellos. O sea, no importa, no les importa a ellos, porque independientemente del resultado que se dé, la propuesta de Carrancá o de quien sea, sí, no se va a respetar. Entonces, ya está convirtiéndose todo lo que sucede en la Corte en solamente un distractor, una mentada caja china, para que dentro de lo que es el único movimiento que tiene trascendencia, que es lo que sucede en el Ejecutivo, porque lo legislativo también es solamente el relumbrón, es solamente para hacer la aparente legalidad. Solamente, pero la verdad es que solamente el Ejecutivo está mandando ahorita. Es un país totalmente autócrata. No le digo monarquía de a tiro porque sabemos que, bueno, por eso una monarquía salteada, porque sabemos que el que viene es Andrés López Beltrán. Entonces, tenemos que hacer algo, pararlo de esta manera, y sí, por más que queramos respetar a nuestra corte, por más que la respetemos, tenemos que reconocer que ahorita lo que sucede ahí no está teniendo trascendencia política, ni jurídica, ni económica en el resto del país. Los votos a favor, Julio Castro, en favor del proyecto de Juan Luis Carrancá, por supuesto él, Luis María Aguilar, Norma Piña, Ortiz Mena. La reflexión, quisiera leer la reflexión de Norma Piña. Dice, para apoyar la procedencia de esta resolución o posible resolución, dice, la ministra presidenta Norma Piña cuestionó, por ejemplo, dice, si el poder legislativo puede considerarse como un poder soberano que no tenga límites para modificar la Constitución o si existen límites, dice, para el ejercicio de esas competencias de reformar la Constitución para exigir el respeto a los principios fundamentales de la democracia constitucional. Para mí es claro que esto resulta incompatible con un Estado constitucional y democrático, pues nos obliga a aceptar lo que para mí es inaceptable, que una constitución democrática como la nuestra permite que un conjunto de órganos creados por ella misma, por la propia constitución, los órganos, se refiere a los distintos poderes, por ella misma
se sirva de mecanismos democráticos para destruir a los otros, para que un poder destruya al otro. Es decir, dice, no estoy convencida que el poder reformador incluya en la Constitución disposiciones que afecten al otro poder, en este caso el poder judicial. ¿Sabe qué, ministra? Millones no estamos convencidos de que haya o que exista un poder por encima del otro. Tiene necesariamente, en un Estado que se precie de ser democrático, tiene que haber división e independencia de poderes, Julio Castro. Castro, tu audio. Sí, te decía. Es correcto, tocayo. Ahora, con este panorama que estamos viendo en el país, quiero yo imaginarme si los constituyentes de 1917 estuvieran viendo lo que está pasando ahorita. Imagínense qué caras, qué comentarios hicieran con nuestros constituyentes del año 2024, que no creo que tengan la misma capacidad en unos y otros. Imagínense nada más las aberraciones jurídicas y políticas que estamos viviendo y que nos están llevando. Ya estamos en el cauce de ese río caudaloso, muy peligroso, del autoritarismo, que nos va a llevar a desembocar en un mar pues de todo lo peor que podemos imaginar, que ya ha pasado y que en los libros de la historia está plasmado. Pero que fíjense bien, bueno, no me quiero adelantar al tema, pero que afortunadamente podemos tener un chapulín colorado todavía, podemos tenerlo, que ya el tema lo vamos a tocar en un momentos más, y que espero que así sea, pero que ya estamos en ese río caudaloso y ya lo demostró, ya está demostrado en cuanto a la presidenta, a 19 días de estar en el poder, pues desestimó acatar una orden judicial, ¿no? Entonces, desde ese día estábamos ya enterados de lo que iba a pasar, y bueno, y pues ahorita tenemos las consecuencias que todavía no las medimos, ¿no? Y la gente no sabe cómo se va a poner esto si sigue por esos mismos caudales. Sí, ellos no se han encargado de informarle a la sociedad de qué forma habrá de traducirse en beneficios para ellos y su familia esta reforma judicial. No se las han dicho porque realmente en los términos en los que está concebida y propuesta no puede haber ningún beneficio para el justiciable. Bien, vamos a pasar a abordar el segundo de los temas del día de hoy, y es el cuestionamiento que todos los mexicanos nos hemos venido haciendo desde el martes 5 de noviembre, en que conocimos que Donald Trump iba a ser el próximo presidente o el futuro presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha despertado alarmas en todo el mundo por un posible giro de 180 grados en las relaciones diplomáticas, comerciales y políticas que hay con esta nación. México, principal socio comercial de Estados Unidos, será uno de los países con mayores cambios en su economía, política y seguridad. El regreso de Donald Unidos ha despertado alarmas en todo el mundo ante un posible giro de 180 grados en la dirección de las relaciones diplomáticas, comerciales y políticas que hay con esta nación.
México, principal socio comercial de Estados Unidos, será uno de los países con mayores cambios en su economía, política e incluso seguridad. ¿Cómo podría afectar un segundo gobierno de Donald Trump a México? Miembros del Partido Republicano han advertido con blindar la frontera de México y Estados Unidos para combatir el paso de migrantes irregulares, así como designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas para permitir el ingreso de tropas estadounidenses en territorio nacional. Recientemente, Donald Trump amagó con imponer aranceles de más del 100% a autos fabricados en México para orillar a las empresas automotrices a cerrar sus fábricas en nuestro país. En entrevista con Milenio, Juan Iván Peña Neder, presidente nacional de México Republicano, y Edgar López Vallejo, vocero del Partido Demócrata en nuestro país, comparten perspectivas divididas sobre cómo sería la relación de la administración de Sheinbaum con Trump. Peña Neder descarta que las peticiones de Donald Trump de endurecer la seguridad fronteriza para impedir el tráfico de fentanilo hacia este país derive en una intervención militar por parte de Estados Unidos. México debe maniobrar con cuidado ahora que Trump aseguró su regreso a la Casa Blanca, pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aún tiene espacio para negociar y suavizar el impacto en el comercio, la migración y la seguridad, según analistas. La retórica de campaña de Trump, que incluye aranceles del 200% a los autos procedentes de México, deportaciones masivas y acciones militares frente a los cárteles de la droga, coloca a Sheinbaum en una posición difícil. Es probable que se produzca un deterioro inicial en la relación entre los vecinos y un impacto sobre el peso mexicano, pero a largo plazo, opinan analistas, México tiene cierta influencia, particularmente en materia de migración, que podría ayudar a diluir algunas de las promesas de Trump en áreas como el comercio y la seguridad. Campero agregó que Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre, se beneficiará más si sigue el ejemplo de su mentor político y predecesor Andrés Manuel López Obrador. En su sexenio, el exmandatario encontró una manera de trabajar con Trump durante el primer mandato del republicano, ejerciendo una mayor aplicación de la ley en materia de migración y alejando las relaciones de las opciones de política económica estadounidense que habrían sido más perjudiciales para México. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene 12 semanas para prepararse porque creo que Donald Trump cumplirá sus compromisos de campaña. No le quiero llamar amenazas, cumplirá con sus compromisos de campaña porque el mismo martes en que se conocían las tendencias de los resultados que lo favorecían ampliamente, dio una entrevista a la cadena de televisión estadounidense CNN y dijo que lo primero que iba a hacer es deportar a los inmigrantes. Y dijo que inmediatamente después iba a cerrar las fronteras con México y habló del muro también y habló de muchas cosas más que vamos a venir desarrollando ahorita, pero reafirmó en esa entrevista que dio para esa cadena de televisión, reafirmó que iba a cumplir con sus compromisos de campaña y además les puso nombre y apellido a esas acciones que iba a hacer maestro Julio Castro. Claudio Castro. Tocayo, muchas gracias. Pues fíjate que el sábado pasado que estábamos comentando que si cuál era el candidato que estaba en las preferencias personales por algunas cuestiones, comentábamos que bueno, pues que Kamala Harris, aunque no llevaba la delantera en las encuestas, pues era la que más beneficiaba así en algún aspecto a México, porque seguiría la misma política de Biden en cuestión a las personas inmigrantes, lo del muro, y bueno, y entre otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, aquí la cuestión es que Trump, voy a decir que es un nacionalista, que posiblemente es lo que le haga falta a nuestro país,
un nacionalista, pero con ideas que beneficien al país, no que lo estén perjudicando, que estén atacando a sus instituciones y a sus organismos, ¿no? Un presidente que quiera elevar la economía del país y de los ciudadanos, y bueno, si eso trastoca a los intereses de otros países, pues a él, claro que dice, a Estados Unidos no le importa que se trastoquen los intereses de México, tal vez que se pongan a trabajar los mexicanos, que se pongan a trabajar para que no vean afectados sus intereses, realmente que apliquen sus leyes y que trabajen. Eso creo que es lo que piensa Trump. Yo creo que desde un punto de vista muy estricto, eh, tal vez Trump puede estar en lo correcto, ¿no? Trabajando por su país. No va a trabajar por ningún otro país más que por el de él. Y bueno, y va a dejar atrás el discurso este, eh, progre, como dicen en otros países europeos o acá en Sudamérica, ¿no? En Centroamérica, que lo tienen muy adoptado, donde están beneficiando a las minorías y olvidando a las mayorías, que posiblemente se acabe eso con Donald Trump, y bueno, y creo que bueno, posiblemente yo creo que en algún momento podría ser benéfico para, para el país si no se pone a trabajar la presidenta Sheinbaum, ¿no? De la Para, mano con este presidente, con Donald Trump, ¿no? Porque sí, para, benéfico para México. mande, Benéfico para México. si se pone a trabajar, se pone las pilas, la presidenta Sheinbaum, puede ser benéfico. Si no se pone a trabajar y si sigue con la misma política tendenciosa en la afectación a la independencia de las instituciones, la corte, todo eso, va a ser malo para México. Y bueno, y vamos a tener solamente represalias del país, del vecino del norte. Donald Trump, doctor Alejandro Alcocer, llega con mayoría en ambas cámaras. El poder reformador va a ser para Donald Trump. Ambas cámaras tienen mayoría los republicanos y hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, es más, ya se adelantaron que los juicios que estaban pendientes contra Donald Trump van a ser nulificados. Entonces, con ese poder, doctor Alejandro, recuerdo que estando en funciones Donald Trump propuso al Congreso, nada más que ahí, si no tenía mayoría, propuso al Congreso que se detuviera a cualquier persona con apariencia de inmigrante para ser deportado. El país de las leyes, al que no puedes detener tú, salvo con una justificación legal, ¿sí? Para ser revisado en su persona, para ser revisado en sus bienes, en su automóvil, si fuera el caso. Ahora, creo que algunas leyes que le quedaron pendientes en el pasado, en el ejercicio de sus funciones cuando fue presidente, y que no pasaron por no ser mayoría, ojalá y que no le estemos dando ideas de que mira, fíjate aquí cómo actúa la corte, ¿sí? Fíjate cómo actúan la bola de catervos, dijera el doctor Alejandro Alcocer, y de ahí agarra tu experiencia y reforma, pues, ¿no? Pero la verdad es que sí debemos de preocuparnos por nuestros connacionales. El compromiso que ha hecho, doctor, es deportar 1 millón de inmigrantes al año. Adelante, doctor Alejandro. Así es. Bueno, primero que nada, yo sé que hay cierto aquí, digamos, un señalamiento, porque yo desde el principio dije que mi favorito y el seguro que iba a ganar, pues era Donald Trump. Y yo sé que algunos de la audiencia dirán, ¿por qué si es un desgraciado, es antimexicano? Bueno, ya dijimos por qué. O sea, yo considero que la derecha es la mejor forma de gobernar ahorita, porque la izquierda tiene muchas fallas que no ha querido resolver. Pero bueno, más allá de eso.
Una Mira, pequeña anécdota. antes de que se me olvide, doctor, antes de que se me olvide, el análisis que hice antes en mi intervención era por lo siguiente, nomás que no lo recalqué. Mira, cuando eres candidato, utilizas un discurso, ¿sí? Un discurso propositivo y todo eso, ¿no? Cuando ya eres presidente, dosificas ese discurso, ya eres presidente y le empiezas a bajar a tu discurso, ¿sí? Y por supuesto que una cosa es el discurso de campaña en relación con tus promesas o propuestas y otra cosa es cuando ya estás en funciones y no lo aplicas, pues, ¿no? Porque es verdaderamente contrario y nocivo aplicarlo para la sociedad. Aquí, bueno, caso concreto, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuántas cosas no prometió y casi ninguna cumplió. Pero a lo que voy para el análisis, doctor, es que Trump, el mismo día en que él sabía ya la tendencia y que había sido declarado ganador, no cambió su discurso y reafirmó, doctor. Por eso es a lo que debemos ser muy cuidadosos con eso. Adelante, doctor. Una disculpa. Así es, así es. Hay dos cosas ahorita muy notorias. Sí, primero que nada, tenemos junto a uno, junto al otro, divididos por el río Bravo, a dos presidentes totalmente autócratas, a dos presidentes que no piensan ceder ante un Congreso que les quiere imponer otra cosa, ante una corte. Ellos van a hacer lo que simplemente deciden hacer. Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Por una parte, Trump, él, con el pretexto de la lucha contra el fentanilo, que no existía hace 12 años para poder imponer sus políticas migratorias, ahora que lo tiene, ya tiene manera de poder justificar sus famosas deportaciones. Antes se inventaba el malo mexicano y esas cosas, sí, pero ahora dice, es el fentanilo. Estamos protegiendo nuestras fronteras contra el fentanilo. Por una parte, aparte, está ya digamos, más real la amenaza de intervenir en México para poder declarar terroristas a nuestros delincuentes, nuestros pobrecitos delincuentes, sí, y van a meter al posible ejército o la DEA directamente para intervenir y acabar con ellos. Pero aquí el problema no es tanto los Estados Unidos, es México. Sheinbaum, yo siento que casi lo está, más que permitiendo, lo está fomentando. Ella quiere, no es ella, es su grupo, que son ella y López Obrador, nada más, ese es su grupo. Están, quieren fomentar una posible invasión. ¿Para qué? Precisamente para justificar un gobierno de total de izquierda, un gobierno donde seamos las víctimas del imperialismo y poder llegar a ser esa Cuba con chorro mil millones de habitantes más, sí, con chorro mil kilómetros más de extensión, una Cuba más poderosa de lo que en realidad pueda ser la Cuba original. Entonces, yo siento que no vamos a hacer nada para impedirlo más que verbalmente nada más. Puro bla, 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 pero está diciendo, vengan, embárguenme, a ver, bloqueenme, invádanme. Yo tengo que justificar lo que voy a hacer de esa manera. Y Trump está cayendo en el juego. Está cayendo en un juego, pero lo estamos permitiendo y fomentando. Es terrible porque los mexicanos estamos perdiendo terreno. Ahora bien, estamos violando, digo estamos porque somos todos México de todas maneras, estamos violando el Tratado de Libre Comercio y la fabricación de vehículos que se menciona, que ni siquiera es todavía una realidad, sí, va a ser entorpecida. Yo siento que siempre deberíamos haber tenido vehículos propios, pero ¿por qué se incluyó en el Tratado de Libre Comercio? ¿Por qué lo firmó López Obrador? Porque él lo firmó en persona después de antes de dar un discurso tan lambiscón que tuvo con Trump, diciéndole, el presidente nos ha tratado con respeto y quién sabe qué más. Aquella cuestión nos está teniendo repercusiones actualmente. Él lo firmó
y no lo quiere respetar a propósito. Entonces, ¿para qué se firmó? Ahora bien, esta ratificación próxima que puede haber, sí, lo que va a ocasionar nada más es una discusión, una separación, y eso de suavizar lo veo muy difícil. Si lo suaviza en algo, en un punto, en una coma, puedo tener un poquito de fe en este gobierno. Pero casi estoy seguro que lo que se busca es precisamente entorpecer, provocar, para que seamos, en este caso, los buenos de la película y ahí sí, el nos viene un poquito entre comillas, porque lo que en realidad es el gobierno nada más, en los líderes de una Latinoamérica de izquierda, convertir en un gran bloque bolivariano en contra del mundo imperialista. Biden pugnó por la unión de la familia porque hay que recordar que las familias son un cuanto difusas en Estados Unidos, las familias de inmigrantes, porque quienes son comúnmente inmigrantes son la mamá y el papá, los hijos nacen en Estados Unidos, que pues tienen la nacionalidad americana, pero quienes tienen problemas migratorios, pues son mamá y papá de esa familia. Biden pugnó por una posible regularización a sus estatus migratorios, contrario a lo que Trump ha propuesto de separar a la familia, de agarrar a quienes estén ilegales en Estados Unidos, sin importarle que estén integrados a una familia, también van para afuera. 1 millón de inmigrantes al año se me hace una locura, va a generar muchísimos problemas aquí y allá, aquí en México, porque bueno, en dónde van a acomodar a tanto y a tanto inmigrante, y en Estados Unidos va a haber un déficit en la materia laboral, también va a haber un trastorno, pero a lo mejor le importe poco menos que nada eso a Donald Trump. Lo que sí es una realidad es que la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá 12 semanas para preparar el escenario que se avecina, porque estoy seguro que inmediatamente después que Trump proteste como presidente, va a poner en acción las propuestas que sobre materia de inmigración, de seguridad y economía, sobre todo por el tema de aranceles, pondrá en marcha. Y no porque le interese mucho México a Trump en el contexto internacional, no hace incluso ni a Latinoamérica, pues, ¿no? Pero Trump ha dicho que los mexicanos somos unos abusadores, que hemos abusado del tema económico porque no se le cobran aranceles a los productos que vienen de México hacia los Estados Unidos. Tiene una especial inmadversión en contra de este país, insisto, y no porque le interese mucho como socio comercial. Él, en el tema internacional, él tiene su visión en Europa, con los verdaderos socios que ahorita le reditúan importantes ganancias a los Estados Unidos, como China, por ejemplo. Bien, el tiempo se nos ha terminado, no me queda más que despedirnos, doctor. Pues muchas gracias. Y sí, efectivamente, vamos a tener que ver muchos cambios, muchas cosas. Tenemos que cuidarnos todos, poner nuestras barbas a remojar porque algo viene fuerte, algo viene bueno o algo viene malo, lo que sea, algo viene. Y hay que cuidarnos. Y a todos les digo muchas gracias. Y pues aquí estaremos en 7 días, si Dios nos lo permite. La próxima semana, si Dios quiere. Maestro Julio Castro. Y muchas gracias, tocayo. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y los que nos observan. Y vienen cambios, ya hay cambios, pero vienen más y posiblemente de fondo, posiblemente preocupantes o no, pero va a haber cambios para nuestro país en los próximos meses y hay que prepararnos. Muchas gracias y nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado.
Muchísimas gracias a todos quienes nos ven y nos escuchan sábado tras sábado. Decirles que son ustedes los que tienen la mejor opinión. Hasta el próximo sábado. ¿Listo? Bueno, ya se fue Julio Sergio. Oye, se levantó. Sí, la verdad es que no sé si estamos en vivo, ya nos hubiera dicho algo esta mujer. No, yo creo que ya no.